Hola amigas y amigos de Ale Montero Tech, espero que estén muy bienvenidos al 9º episodio del podcast sobre movilidad eléctrica. En este vamos a tener como invitado a Víctor Cruz Quesada. Él es ingeniero eléctrico y cuenta con un máster en ingeniería en mantenimiento industrial. El podcast de hoy lo vamos a hacer casi que como una clase con el profe Víctor, así que pónganse cómodos, vayan por palomitas o algo que tomar y comencemos de una vez con la clase. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por aceptarme la invitación para ser parte del 9º episodio del podcast sobre movilidad eléctrica. Créame que voy a ser hoy su alumno y todos los que nos están viendo también vamos a aprender muchísimo de ustedes sobre la parte eléctrica que engloba un vehículo eléctrico. No solamente carros, sino también podemos tener bicicletas, podemos tener scooters, podemos tener, en fin, una gran variedad de vehículos que al final comparten todo ese tipo de conceptos que hoy nos va a compartir. Y gracias a usted, Alejandro, más bien por la invitación y bueno, yo esperaría que con estos conceptos básicos que vamos a hablar sobre baterías, pues poder, bueno, ampliar el conocimiento de las personas que lo siguen y también, pues, en la medida romper algunos mitos o creencias empíricas que se han ido generando en la calle o a veces sin algún fundamento que tal vez podamos ir, pues, eliminando, ¿verdad? O ir aterrizando conocimientos. Ese más bien sería como mi objetivo principal. Entonces... Perfecto, Héctor. Entonces, démosle de una. Empecemos con lo más básico, qué sé yo. Podrían ser amperios, voltios y demás. Perfecto. Antes de empezar a hablar de baterías, hay que definir unos cuantos conceptos básicos, Alejandro, que son términos eléctricos, pero realmente son muy simples, ¿verdad? Uh-huh. El primer término que me gustaría como definir o aclarar es lo que es corriente eléctrica, ¿verdad? O intensidad, ¿verdad? La palabra correcta o el término correcto es corriente o intensidad. Y esa corriente eléctrica o intensidad eléctrica no es nada más y nada menos que el flujo de electrones o electrones moviéndose de un átomo a otro que viajan a través de un cable, a través de un rayo, por ejemplo, se mueven a través del aire, pero mayoritariamente son cables o pistas de cobre en tarjetas electrónicas, ¿verdad? Hago este pequeño énfasis, Ale, y muchas personas que nos escuchan, porque mucha gente habla de los amperios, pero para serles así sinceros, amperios es la unidad de medida, y lo que se mide es la corriente o la intensidad, ¿ves? Es como decir, por ejemplo, velocidad y kilómetros por hora, ¿verdad? Cuando yo me refiero a mi velocidad, yo no digo, es que voy a 100 kilómetros por hora, ya estoy dando la magnitud, y cuando yo le decía a 100 kilómetros por hora se entiende que es una unidad de medida de velocidad, ¿ves? Los amperios son la unidad de medida de la corriente, y la corriente no es nada más y nada menos que electrones moviéndose de un sitio a otro, ¿ves? Y eso es básicamente, o sea, realmente es un tema simple, ¿verdad? Y si por ahí nos escucha alguien un poco más técnico, ¿verdad? Esos electrones moviéndose de un lado al otro también pueden verse como cargas eléctricas, ¿verdad? Ese es un concepto básico de electricidad. Y el otro que está muy relacionado con este ámbito de las baterías es lo que es la tensión o el voltaje. Y la tensión eléctrica es esa fuerza de atracción que existe entre dos puntos, ahí se ven dos tornillitos, por decirlo así, en unas laminitas, en donde hay una fuerza de atracción o un campo que atrae los electrones que están ubicados de un sitio hacia el otro. ¿Qué tan grande es esa fuerza? Pues es qué tan grande es ese voltaje, que es nuevamente la fuerza de atracción. Una vez que esa fuerza de atracción es tan grande, permite que los electrones salten de un sitio a otro, como en ese pequeño arco eléctrico que se ve ahí, como sucede en un rayo cuando cae de la nube a la tierra o de nube a nube, que algunas veces hemos visto los rayos que van de nube a nube y se ven un fenómeno bastante curioso. Es básicamente que hay una fuerza de atracción tan grande por esos electrones que se atraen y se mueven. Normalmente lo que sucede en eso no es visible, se da en los cables eléctricos, y es cuando pues conectamos un interruptor, alimentamos un bombillo y la luminaria enciende, y ahí lo que hubo es que ese voltaje, la fuerza que empujó a los electrones en amperios para ir hacia el bombillo que estamos trabajando o que estamos encendiendo. Porque al final esa es la parte visible, como lo que estás diciendo, es que esa carga de electrones que se está moviendo entre ellos, lo que hacen es calentar una resistencia que al final es lo que nos da la luz.
Es correcto. Y ahí lo que diríamos, Ale, para decirlo más bonito desde un punto de vista técnico, es hacer un trabajo, realizar un trabajo. Y el trabajo puede ser encender una luz, puede ser calentar un disco de la cocina, puede ser, no sé, una secadora de pelo, o en el caso de los vehículos eléctricos, el trabajo que realiza ese voltaje y esa corriente en movimiento es dar energía mecánica a las ruedas que propulsan un vehículo de un lugar al otro, ¿verdad? Entonces al final es realizar un trabajo, por decirlo así. Eso es realmente lo que nos interesa, el trabajo final. ¿Ves? En cuanto a voltaje y corriente, pues existen dos tipos principales, muchos deben de conocerlo, pues hacemos un repaso breve. Hay lo que llamamos corriente continua, que es la que no tiene la que tiene una polaridad fija y la que no tiene variaciones a través del tiempo. Hay un punto positivo y un punto negativo claramente definidos, como una batería de un carro. Claramente una batería es una fuente de corriente continua. En cambio, la corriente alterna es la corriente en la cual su polaridad y el sentido, que es la dirección en la que se mueven esos electrones, varía a través del tiempo. Entonces los electrones en el dibujo anterior mío iban de izquierda a derecha, en corriente alterna irían en un instante izquierda a derecha, en otro instante derecha a izquierda, en otro instante izquierda a derecha, y el voltaje iría intercambiándose de polaridad positivo o negativo. Eso sucede en nuestras casas todos los días sin verlo, en los tomacorrientes, en las luces, en todo, ¿verdad? Pues la corriente en nuestras casas es corriente alterna, ¿ves? Y se da tan rápido que no es visual, no se puede visualizar, se da 60 veces por segundo, o sea, es un fenómeno sumamente rápido, el cual no es visible por el ojo humano, pero está presente, ¿verdad? Entonces, bueno, teniendo claro esos tres conceptitos, hay uno adicional que quisiera entrar a trabajar ya, a ver, para ya iniciar a las baterías, que es lo que nos trae, que es la parte de kilowatt hora, y son términos que hemos oído y los que estamos en eso del mundo de los vehículos eléctricos, o en mi caso yo más bien soy ingeniero electrónico y trabajo en el mundo de las telecomunicaciones, son temas que nos importan bastante. Entonces, los kilowatt, ¿qué son? Pues es el trabajo efectivo que realiza un dispositivo o un elemento, en este caso un bombillo. La unidad de medida de ese trabajo que realiza o de esa energía que él disipa se mide en watts de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema que nos norma a nosotros. Entonces, un bombillo de 100 watts quiere decir que necesita 100 watts para realizar ese trabajo específico. Un disco de cocina, por ejemplo, que consuma 1000 watts, que es lo que consume mayoritariamente, quiere decir que él consume en ese instante 1000 watts para calentar el disco, para poder cocinar y preparar los alimentos, ¿verdad? O en el caso de los vehículos, pues desde un punto de vista instantáneo, porque eso está fluctuando dependiendo de cómo aceleremos o no, es la potencia que se consume en un instante para propulsar el vehículo, para moverlo hacia adelante. Es ese trabajo efectivo de mover la masa del vehículo más los ocupantes y llevarla, digamos, desde un punto, digamos, de inercia, desde 0 a 100 kilómetros por hora. Ahí estoy consumiendo energía. Esos son los watts, es potencia. Y por aquello que a alguien le interese, matemáticamente esa potencia es el múltiplo de voltaje por corriente. O sea, es multiplicar voltaje por corriente, voltios por amperios. ¿Ves? Pero como ese trabajo, Ale, y personas que nos escuchan, varía a través del tiempo, realmente no es una medida que sirva de mucho porque es un valor instantáneo que está cambiando, ¿verdad? Y varía. Ahí es donde viene el término de kilowatt hora, que es lo que nos cobra a nosotros las empresas proveedoras de electricidad como CNPL, ICE o cualquiera de las demás que existen, JASEC, SPH, en fin, o nuestros vehículos que tienen los datos de las baterías en kilowatt hora, es cuánta energía pueden entregar por unidad de tiempo. Ahí es donde viene ese pequeño ejemplito, en donde si yo tengo 3 bombillos de 100 watts encendidos, son 300 watts puntuales, y si los tengo 3 horas encendidas, pues yo multiplico 3 por 3, me da 9, son 900 watt hora o 0,9 kilowatt hora. ¿Qué quiere decir? Que para yo tener 1 kilowatt hora, tengo que tener un acumulado de tiempo de encendido de una carga, en el caso de una carga eléctrica, o tener X cantidad de tiempo demandando energía de la batería de un vehículo eléctrico, por decirlo así, para hacer su trabajo, ya sea salto, ¿verdad? O en el caso de que lo quiera detener y lo frenando, pues es energía que va hacia adentro, ¿verdad? Entonces esos kilowatt hora es energía por unidad de tiempo, básicamente.
Ok, entonces, para entenderle bien, entonces el kilowatt es la unidad de trabajo o la unidad como yo mido el trabajo en la parte eléctrica, y el kilowatt hora es la unidad que yo voy a utilizar para almacenamiento, qué sé yo. Si yo tengo un vehículo de 40 kilowatts hora, significa que si yo lo trabajo a 40 kilowatts toda la hora, me voy a consumir toda la batería en una hora. Podría verlo de esa forma, con un par de correcciones pequeñitas. Los kilowatts son la unidad de medida de trabajo en el Sistema Internacional de Unidades para todo. Puede ser trabajo eléctrico o puede ser trabajo mecánico. Un motor de combustión común y corriente, se puede medir la potencia de ese motor en kilowatts. Es cuánto energía puede el motor generar. ¿Ves? Tradicionalmente se medían en HP o caballos de fuerza. Algunas personas lo deben de haber oído. Mira, es un motor de tantos caballos, pero eso es una medida antigua, antes que viniera la estandarización del Sistema Internacional de Unidades, que es cuando ya se pusieron de acuerdo todos los países y reunieron y nos dijeron vamos a estandarizar las medidas. Entonces los HP vienen de la época inglesa y es bastante antigua. Entonces, o sea que podemos estar hablando de kilowatt hace ratos. Podríamos haber estado hablando de kilowatt hace rato, exactamente. Y de hecho hubieron países que hablaron de kilowatt mucho antes que nosotros, pero bueno, es un tema nada más de ponernos de acuerdo en cómo manejar las medidas. Así como algunos todavía utilizan millas y otros utilizan metros, es el mismo esquema. Milla a metro es similar a kilowatt a caballo de fuerza. Es exactamente lo mismo, son formas diferentes de medir energía. Okay. Los kilowatts y las millas son formas, y metros son formas diferentes de medir distancia. Entonces sí, kilowatt es eso, y el acumulado de energía a través del tiempo es los kilowatt hora. Y usted lo dijo en un buen ejemplo: si yo tengo una batería de 40 kilowatt hora, ella podría entregar 40 kilowatts en una hora antes de descargarse. Vamos a hablar primero sobre temas básicos también de baterías y conceptos que han oído. El primero que quiero tocar es la parte de celda. Entonces, bueno, ¿qué es una celda? Bueno, la celda es la unidad básica que conforma todas las baterías. Todas las baterías están compuestas por celdas, y esas celdas es la unidad básica de una batería. Es lo mínimo que yo puedo tener. Todas las celdas están compuestas de dos materiales que producen una reacción química entre ellos. Aquí en mi foto tengo este pequeño rectángulo que estoy mostrando en celeste, se puede ver como una celda. Tengo dos materiales sumergidos en un químico, en un ácido, que para efectos eléctricos los vamos a llamar así, ánodos y cátodos, pero lo podemos ver como positivo o negativo, ¿verdad? En donde ellos lo que hacen es, por medio de una reacción química, libera electrones. Y ya recordamos que los electrones son corriente eléctrica, son amperios. Entonces, todas las baterías, sin importar el material del que estén hechos, es una fuente química de energía eléctrica. Por medio de una reacción química se liberan electrones, y esos electrones se utilizan para hacer un trabajo. No importa si es la batería de mi control remoto, si es la batería de mi vehículo tradicional de combustión, si es la batería de mi laptop, de mi celular, al final es una fuente de energía química. Hay una reacción química internamente. Y la celda es esa unidad mínima, la cual produce un voltaje. A veces es 2 voltios, a veces es 3,7, a veces puede variar. ¿Y de qué depende esos voltajes, Alejandro? ¿Qué? Del material con que esté hecho la batería. Entonces, una batería de plomo, su celda va a ser de 2 voltios. ¿Por qué? Porque así es la reacción química que se produce. Cuando se ponen las placas de plomo internamente y se activa la batería, ella va a dar 2 voltios. Y una sumatoria de esos 2 voltios, o sea, 2, 4, 6, 12, 6 celdas de 2 voltios producen una batería de 12. Se van sumando. Entonces sumo la celda 1 más la 2 más la 3, la 4, la 5, la 6 y tengo 12 voltios. Y eso es, digamos, una celda, esa unidad mínima. Que en el caso de una batería de carro o una batería de plomo, que ahorita vamos a ver más adelante, pues son un chasis plástico fijo que no puedo desarmar. Pero hay, por ejemplo, vehículos en donde esas celdas vienen separadas y pueden ser reemplazadas en caso de que alguna falle. ¿Ves? En el caso del litio, la reacción no es de 2 voltios, la reacción química tiene otro voltaje que anda rondando los 3,7, 3,8 voltios, dependiendo de... ¿Qué es una batería? Una fuente química de energía, está compuesta por celdas, tiene 2 placas que a nivel eléctrico se llaman cátodo y ánodo.
pero para un mortal, así digamos que no está en el mundo eléctrico, un positivo y un negativo. Es básicamente una terminal positiva y una terminal negativa, por donde ella, por medio de la reacción química, libera electrones. ¿Cómo se ve ya más por dentro una batería de plomo? ¿O cuáles son las baterías de plomo? Para empezar por eso, son las baterías que tienen prácticamente todos los vehículos, porque los eléctricos tienen y los tradicionales. Tenemos, digamos, un polo positivo, tenemos placas de plomo, tenemos la separación entre celdas. Aquí están los primeros 2 voltios que yo les indiqué ahora, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí están los 12 voltios y lo que hay son puentes o conductores eléctricos que unen una batería con otra. Durante el proceso de descarga, pues la batería entrega electrones, va liberándolos, por decirlo así de alguna forma, hasta que llega el momento en donde la reacción química se deja. Nosotros decimos, bueno, se descargó la batería. No es que se le acabaron los electrones que tenían dentro, sino que es que la reacción química que producían esos materiales se dejó de dar y ya no pudo darse por agotamiento de los materiales que están dentro. Pero no es que se acabaron los electrones, sino que la reacción química es la que dejó de darse. Ok, eso es lo que pasa normalmente cuando nos toca cambiar la batería de 12 voltios de los carros. No, eso es lo que nos pasa normalmente cuando nuestro celular se acaba, por ejemplo, y se agota. Entonces la batería fue descargándose. ¿Qué quiere decir? Que la reacción química que tenía el litio internamente dejó de darse y ya no pudo entregar más electrones. Entonces tenemos que conectarla para, por medio de energía externa, reactivar la reacción química que se da dentro. Entonces, eso es un tema meramente químico, ¿ves? Okay. Porque el material tiene capacidad de estar reaccionando, entregando energía, y cuando ya deja de entregar energía, le conecto un cargador, le meto energía, reactivo la reacción química y vuelve a darse nuevamente, ¿ves? Hasta que ya llega el momento en donde ya la reacción no puede darse porque se envejeció el material, porque ya pasó su vida útil, internamente se fatigó, se rompió o se deterioró y ya no pudo darse la reacción. Ok, justo, entonces ese sí fue el caso que te di. Entonces ya cuando ya el material no puede contener energía, digámoslo así, qué sé yo, puede ser la batería de 12 voltios, Ajá. La batería de los teléfonos cuando cada vez se descarga más rápido y un pronto a otro vemos que está en la degradación del 100, del 90, del 80 y vamos para abajo. Ajá, exactamente. Entonces ahí es donde llega el momento en donde ya la batería no puede entregar más energía y resulta que es que algunos de los materiales internos, porque vimos que eran 2 placas más un elemento intermedio, ¿verdad? Donde ellos están, que es un electrolito, un ácido, donde ellos están, ya no pueden producir la reacción química, ¿ves? Pero es un tema por envejecimiento. No es que se le acaban los electrones, no es que se le acaban los amperios, sino que ya no puede producir esa reacción química. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos toca reemplazarla. Pero tan así es, Ale, que el material sigue sirviendo, que hay empresas especializadas en desarmar las baterías, separar esos elementos, reciclarlos y volverlos a utilizar. ¿Ves? ¿Por qué? Porque lo que hubo fue un deterioro. Entonces, a través de un proceso industrializado, podemos recuperarlos y reutilizarlos. Ok, y eso yo creo que es uno de los mayores mitos que tenemos con los vehículos eléctricos. El que la batería es súper contaminante, que no se reutiliza y prácticamente hay que agarrar ese panel, agarrarlo y tirarlo en algún lado porque ya no se utilizó más. Pues sí, ese es uno de los grandes mitos que tenemos. Sí tenemos que caer o ser conscientes de la realidad nuestra, ¿verdad? Con Costa Rica, digamos, no tiene la infraestructura necesaria para reciclar, ¿ves? Pero igual no la tiene para otras cosas. Y le podemos hablar, digamos, baterías de plomo, muchas se exportan y hay otros materiales que nosotros desechamos de forma industrial que tienen que ser sacados del país para ser reutilizados, ¿verdad? ¿Ves? ¿Qué es el problema de esto, Ale? Que ahí, vamos a ver, mucha información en internet que viene de otros países en donde tal vez el impacto ambiental que tengan las baterías en lugares donde la legislación no es tan fuerte como la costarricense sí generan un gran impacto, ¿verdad? Entonces nos dejamos llevar por eso, pero la realidad es que aquí el gobierno en general, el MINAE, han hecho un buen trabajo en todo lo que es materia de manejo de residuos, hay políticas muy estrictas en eso y hay procesos adecuados para el desecho de esas baterías y hay empresas certificadas para el desecho de las baterías que le dan un tratamiento adecuado. Claramente
el usuario tiene que saberlo y tiene que hacerlo, porque si yo cojo, por ejemplo, el aceite, hablemos de una cosa muy común, el aceite de vehículos. Si yo llego y le quito a un vehículo de combustión el aceite y voy y lo boto a un río, pues yo contamino. Y el problema no es de que no existan formas adecuadas de tratar ese aceite. Hay toda una infraestructura a nivel nacional que recolecta los fluidos del aceite, se los lleva a plantas especializadas de Holcim, Cemex y de empresas similares que lo incineran en hornos de alta eficiencia, aprovechan la energía calórica, contaminan poco y hay todo un procedimiento adecuado de tratamiento. Pero si yo como usuario final lo desconozco, no me informo o me guío por información de otros países que no es la nuestra, porque oigo, mira, es que no hay cómo tratar el aceite o la batería, lo que tengo que hacer es botarla, y estoy provocando un daño, pero por desinformación de mi parte. No sé si me logro explicar el concepto. No, sí te entiendo. Que al final es como cuando empezamos con todo esto, el tema del reciclaje, que antes prácticamente todo el mundo botaba el cartón, todo el mundo botaba las botellas. Cuando se empezó con la operación de reciclaje correcta, ok, ya tenemos un lugar de acopio donde se va a ir a reutilizar, todo eso. Es lo mismo que si lo trasladamos a la parte de las baterías. Si llegáramos a tener un lugar de acopio para baterías, podríamos hacer toda la parte industrial acá en el país. Es correcto. Y yo estoy seguro, Ale, que empresas especializadas, por ejemplo, esta de vehículos eléctricos, se me fue el nombre ahorita, se me olvidaron, que son un taller especializado en eso, que están dando el curso con el TEC y toda la historia. Yo estoy 100% seguro que ellos tienen un proceso de manejo de residuos, que las baterías y las celdas que ellos recuperan no son desechadas en un botadero ni tiradas ahí en el camión de basura, sino que hay toda una política de manejo de desechos, y eso es parte de los requisitos del Ministerio de Salud para que una empresa opere y trabaje, tiene que hacer un manejo adecuado de los desechos, ¿verdad? Entonces, eso es así, ¿verdad? Y las baterías de plomo, así es. Y tan así es con plomo que usted va a cualquier venta de superbaterías o similares y ellos le dicen, le recibo su batería en tanto y le entrego la nueva. Eso de recibir la batería es justamente el garantizar que la batería no va a terminar en un botadero. Y es el llevarla, reciclarla y hacer todo el proceso adecuado para sacar los materiales tóxicos que están dentro. Entonces, eso siempre se ha hecho con baterías de plomo, que sea. Perfecto, bien. Muchísimas gracias. Continuando con esto, hay baterías húmedas, hay baterías secas. Las baterías húmedas son las baterías que tienen líquido, como las de nuestro carro y la gran mayoría de carros. Esas llevan un ácido adentro, entonces además del plomo tienen ese ácido que está ahí. Pero también hay baterías, digamos, que son baterías selladas. Aquí hay ejemplos de baterías de un vehículo, baterías utilizadas en telecomunicaciones, en empresas proveedoras de telefonía móvil. Ellos utilizan mucho este tipo de batería que está aquí en el centro para soportar las torres de telecomunicaciones, y toda la red celular y la red telefónica está soportada por baterías muy similares a esas. Y también hay baterías selladas como estas que se utilizan en los paneles de alarmas o otro tipo, ¿verdad? Pero digamos, lo que quiero que sepan con eso es que siguen siendo baterías de plomo. Algunas tienen ácido, otras no tienen ácido, pero eso no las hace muy diferente a otras. También hay tipos como estas que están en esta foto, donde igual es una fuente de energía, es plomo internamente lo que tiene, y igual puede ser reciclado, tratado, y son diferentes tecnologías que hay nada más. El siguiente batería interesante, un punto que hay, que es también la que nos trae, son las baterías de litio. Como primera observación de las baterías de litio, Ale, y personas que nos escuchan, es bueno que sepan que no existe un único tipo de baterías de litio, existen varios tipos de litio, dependiendo de, vamos a ver, la palabra correcta no es aleación, pero tal vez es la mezcla de metales o el dopaje a nivel atómico, que por decirlo así, molecular, que se realiza el litio. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que el litio tratado de una forma me produce una batería de iones de litio como esa que tengo en la... Entonces es un tipo de litio con una mezcla específica, pero también existen baterías de litio ferrofosfato, como esa primera que está ahí, donde viene LiFePO, es litio ferrofosfato, y también existe litio óxido de cobalto, por ejemplo, como esa batería naranjadita que está en el centro. Cada una de esas baterías es distinta a la otra, producen un voltaje distinto por celda y tienen diferentes características eléctricas, porque al final es una reacción química. Entonces, lo primero que alguien
digamos, como cualquier persona que nos sigue, tiene que tener presente, es que yo tengo que tener muy claro que no toda la literatura técnica o artículos técnicos que yo lea hablando de baterías de litio pueden aplicar para la batería de litio de mi carro, y que la batería de litio de mi carro no es igual a la batería de litio de mi celular, y que las baterías de litio no son todas iguales. ¿Ves? Litio es un nombre genérico que abarca diferentes tecnologías. Aquí les mostré 3: iones de litio, litio ferrofosfato, litio óxido de cobalto, que tienen características distintas y por ende van a tener vida útiles distintas y comportamientos distintos. Y ahí es donde nos podemos crear también mitos, creyendo que va a haber X comportamiento cuando eso aplica para una tecnología específica y no la que yo tengo. Entonces, el primer mensaje que yo daría es: no supongamos que todo lo que se dice de las baterías de litio sí o sí va a aplicar a la batería de litio que yo tengo, porque la mía puede tener una aleación distinta y tener condiciones distintas. Vida útil, temperatura máxima que soporta, cantidad de ciclos que puede soportar de carga y descarga, que ahorita vamos a hablar un poco de los ciclos. Todo eso son diferencias que hay entre las diferentes aleaciones. ¿Ves? No nos queda otra que guiarnos por la documentación oficial del fabricante o la ficha técnica del producto que yo tengo, que a veces no la tenemos a mano, pero eso sería lo ideal. Otro tema interesante aquí, Ale, y hablando ya de lo que son litio específicamente, todas las baterías de litio, eso sí, tienen un elemento externo de control que se llama BMS, que ahí lo tengo dibujado en un cuadrito, ¿verdad? Ese BMS es el Battery Management System. Ese es un módulo electrónico que se encarga de controlar o monitorear diferentes aspectos de la batería de litio. ¿Ves? Esos aspectos de las baterías de litio son varios. Entonces voy a salirme un tirito de la presentación para verlo más cómodo y voy a presentar una ficha técnica de una batería de litio que no es de vehículos eléctricos, pero que es de un fabricante reconocido de baterías para aplicaciones de telecom, en donde ellos ponen BMS, Battery Management System. Entonces esta es la electrónica que se encarga de hacer el monitoreo de la batería y ve cosas como el SOC, el estado de la carga, el estado de la vida útil. Tiene el OVP, que es Over Voltage Protection o protección por sobrevoltaje, LVP, protección de bajo voltaje, Over Current Protection, Over Temperature Protection o Low Temperature Protection. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ese modulito electrónico que yo le enseñé a ustedes ahora y les presenté, monitorea la temperatura, el voltaje, el estado de carga y se encarga de proteger a la batería de litio de todas esas condiciones e indicarle a la computadora, en este caso del vehículo o el sistema de monitoreo, cómo está mi estado de carga, cómo está mi temperatura interna, cómo está todo, y toma decisiones y toma control sobre eso. ¿Ves? Todos estos valores que algunos ya los han visto, es lo que monitorea o controla este BMS. Pues básicamente el BMS es lo que muchos estamos aprendiendo a conocer como concepto y como plataforma, porque normalmente cuando veníamos de un carro de gasolina, echaba gasolina y ya. Uno no estaba, ni siquiera tenía noción alguna sobre cómo estaba trabajando la computadora interna. Pero acá tenemos dos cosas diferentes. Tenemos la plataforma interna de lo que maneja escobillas, lo que maneja la alarma, lo que maneja la multimedia, y el BMS, que es un sistema totalmente diferente, integrado sí al de la computadora principal, pero que nos maneja toda la parte de la batería y su manejo responsable, digámoslo así. De propulsión o la batería de litio, exactamente. Exactamente, así es, Ale. Y entonces, este BMS es inteligente y, digamos, si él tiene acciones de control sobre la batería, como por decir, ok, en este momento la temperatura interna es demasiado alta, entonces puedo limitar la corriente máxima que entregan las baterías, lo que implicaría una reducción de la potencia del vehículo, por ejemplo, y eso lo hace el vehículo de forma automática. ¿Ves? Otra decisión inteligente que toma el BMS es decir, ok, bueno, Víctor Cruz conectó el vehículo a cargar, la batería está llegando al 100% de su capacidad, desconecto y ya no cargo más, pum, y desconecté. Esa es una decisión que toma el BMS. O durante ese proceso de carga que Víctor Cruz está realizando, la temperatura de la celda número 16, por decir algo, llegó a una temperatura muy alta, entonces, pum, detenemos el cargador.
y son cosas que el BMS hace de forma automática. Tema interesante y uno de los tantos mitos que yo quisiera que pensaran ahora es: todas las baterías de litio llevan un BMS. No importa si es una laptop, un celular o es mi vehículo. No importa si es una batería de telecom como esta que mostré acá, que es un módulo que tiene también un BMS internamente. No hay realmente un riesgo real en dejar la batería conectada, cargando un tiempo prolongado. De hecho, en muchas aplicaciones de telecom, en aplicaciones de celular o centros de cómputo, las baterías de litio están conectadas al cargador 24/7, de forma permanente. Y solo se descargan cuando falla el fluido eléctrico, como quien dice, cuando se fue la luz. ¿Ves? Entonces, no hay ningún riesgo real en decir, ok, voy a dejar esta batería conectada a mi cargador 3, 4 horas, 5 horas, o lo dejo después de que finalizó la carga, porque hay un circuito intermedio que se llama BMS que desconecta el cargador de la batería y que no va a sobrecargar las baterías. Igual pasa lo mismo, pasa si yo lo quiero cargar a las 5 de la mañana o a las 12 de medianoche. El BMS es el que se va a tener el timer para que inicie a cargar y se descargue. Exactamente, puede ser que lo haga el BMS o puede ser que lo haga el cargador, ¿verdad? Porque hay cargadores que son electrónicos. Entonces, el BMS está dentro del carro y el cargador es el módulo que está afuera, como estos que fabrica Elco y que venden otros fabricantes. Entonces, ese cargador puede también ser programable y decirle, actívese a tal hora. Entonces, ahí la acción la haría el cargador y no el BMS. Pero sí. Okay. También hay, por ejemplo, yo tengo una Ioniq, y yo he visto modelos de Ioniq de otros lados que vienen ya con mayor integración en la parte de software hacia el usuario, en donde ellos a través de una app pueden programar y decir, quiero que la carga inicie a tal hora. Entonces ellos conectan el cargador al vehículo y está todo encendido, pero el carro es el que decide a qué hora inicia la recarga. Y eso es el BMS el que manda la señal de activación para que se haga la carga. No es el cargador externo. ¿Ves? Pero por ejemplo, ese es un feature o una característica que el Ioniq mío no lo tiene, pero lo he visto en los carros de la gente que publica en Canadá e Inglaterra, que son dos grupos que yo sigo, en donde ellos tienen la aplicación, el app, creo que es como Blue Link o algo así que se llama, y ellos enseñan cómo programan y cómo le dicen, mira, inicia a tal hora, y la programan de tal hora a tal hora, la recarga por medio del vehículo. Es este modulito el que lo hace. ¿Ves? Ahora, yéndonos ya a los últimos aspectos de la presentación, recomendaciones para la batería, tanto en plomo y litio. Lo primero que me gustaría conversar de esto es el tema de los ciclos de carga y descarga, que van muy relacionados con la vida útil, ¿verdad? Entonces, un ciclo de carga o de descarga, por ejemplo, en este caso, se refiere al tiempo a toda la energía que yo le saco a la batería, llevándola de 100% a 0%. ¿Ves? Eso va siendo un ciclo de descarga. Pero ese ciclo yo lo puedo cumplir de un solo, o sea, que yo, pues, qué sé yo, cargo mi vehículo completamente, voy y recorro todo lo que quiera hasta que la batería llegue a casi 0%, ahí es un ciclo de descarga. O lo puedo cumplir en varios días, descargando un primer día un 40%, un segundo día un 30%, y llegando un tercer día a un 0. Esa sumatoria de las descargas hasta que yo la lleve a 0, por decirlo así, va siendo un ciclo. Muchos van a decir, bueno, pero es que yo no la llevo a 0, sino que cuando yo voy a 40 recargo. Pues esa sumatoria de 40 más 40 más 40, y va a llegar un momento en donde suman el 100% y cumplen un ciclo de descarga. Sí, justamente ahí era donde te iba a interrumpir, porque por ejemplo, normalmente se nos dice que deberíamos tener el carro no por debajo del 20% para un tiempo largo de vida de las baterías. Entonces, si yo agarro y cargo el vehículo al 100, lo llegué a 60, lo llego otra vez a 100 y lo descargué en 80, ¿y eso me equivale a un ciclo o tengo que tratar de llegar al otro 50 para llegar al 100 del ciclo? Es que, veámoslo, hay los ciclos son dos, ¿verdad? Hay un ciclo de descarga y después va a conllevar una recarga, pero enfoquémonos en la descarga. Si yo un día gasté 40 y lo recuperé al día siguiente, y el día siguiente gasto 40, ya voy acumulando un 80%. Y si el tercer día gasto un 20%, duré 3 días para completar un ciclo de descarga.
¿Por qué? Porque okay. el primer día le saqué 40, el segundo 40 y el tercero 20. Perfecto. ¿Ves? Entonces, esa sumatoria de sacar el 100% de la energía es un ciclo. Y el ciclo, nuevamente, lo puedo sacar en un solo día. Tomo el vehículo, me voy para Tamarindo, por decir algo así, y de ahí prácticamente en un día hago un ciclo. ¿Por qué? Porque yo voy de aquí hasta Limonal, y en Limonal ya llego como un 30-40% de carga, y recargo y vuelvo, y llego al otro sitio y ya completé un ciclo completo. ¿Ves? Ahora, ¿por qué son importantes los ciclos? Porque todas las baterías, y aquí vuelvo a la ficha técnica, tienen, ya sea de plomo, voy a ver, esta ficha técnica es de una batería de plomo. Todas las baterías, sin importar sin plomo o de litio, tienen una gráfica que dice cuánta de la capacidad o la vida útil versus los números de ciclos que esa batería soporta. ¿Ves? Entonces, en el caso de una batería de plomo, andan más o menos en 1200 ciclos de vida útil. Esa es una tecnología un poco más antigua, no tiene tantas ventajas, pero veamos un ejemplo de una batería de litio ferrofosfato, iones de litio ferrofosfato, que es esta, ahí sí hay iones de litio. Una batería de estas tiene una vida útil o un cycle life de 3500 ciclos. ¿Ves? Entonces andan rondando más o menos los 3500 ciclos este tipo de batería, que no necesariamente aplica igual para mi vehículo, porque puede ser otra aleación y otro tipo de material. Entonces ahí es donde vienen también errores de concepto, en donde yo no puedo coger lo que oí de que es que Víctor dijo que duraban 3500 ciclos. Bueno, 3500 ciclos la batería que mostró. Habría que ver la ficha técnica de la batería que utilizó, por ejemplo, Hyundai en el vehículo mío, que puede venir del G o puede venir de otros de los fabricantes, y ahí va a haber una expectativa de ciclos y es la que me da la vida útil. Pero en aspectos generales, lo que nos tiene que quedar claro es: un ciclo es un poquito de reducción de esa vida útil, y cada ciclo le voy quitando un poquitito de vida útil. Y entre más rápido haga los ciclos, menos tiempo me va a durar la batería. Y así es como podríamos verlo. Y al final el ciclo de vida de la batería es lo que nos estaba diciendo hace un rato, cómo los componentes o las partes internas se van degradando y van perdiendo capacidad de carga. Exactamente. Hasta que llegue el momento en donde el litio y los demás metales que conforman esa batería no pueden producir la reacción química y se degradaron. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener ahí presente? Es decir, bueno, cada vez que completamos un ciclo, le quitamos un poquitito de vida útil, pero ese ciclo es cuando yo completo el 100% de la descarga. Entonces no hay realmente ninguna afectación o ninguna diferencia real en que yo cargue, descargo 80 y recargo, descargo 80 y recargo, descargo 80 y recargo, a que yo prefiera descargar al 40 y recargar, descargo 40 y recargar. ¿Ves? Porque al final un ciclo es cuando yo le saco el 100% de la energía. Entonces, el que yo la cargue cada 2 días o cada 3 días no afecta tanto como que tanto lo utilice, porque es que tanta energía le saqué a ese vehículo. ¿Ves? Entonces, por ahí andan gente que dice, no, entre menos la recargue mejor, pero realmente el ciclo siempre lo va a cumplir, y si su patrón de consumo es 1, la vida útil va a ser la misma, no importa si lo recarga cada 2 días o cada 3 días. ¿Ves? Ok, y ¿importa si es carga lenta o carga rápida en los vehículos? ¿O ciclo es ciclo y da igual? Vieras que eso sí es interesante de verlo, y es un tema que yo tenía para conversarlo y se me fue la idea. Y vean que la ficha técnica, nuevamente me voy a la ficha técnica de la batería y vamos a coger una de estas, esta primera de aquí, que es una batería de 100 amperios. Esta batería de 100 amperios hora, el fabricante llega y me dice que tiene una capacidad nominal de 100, pero me dice por acá, la máxima corriente de recarga es 100. Entonces él llega y dice, ok, la batería de 100 puede ser recargada al 100%. Y si yo me voy a una batería más pequeña, para que vean que esto se cumple, y me voy a una batería de 80, la batería de 80 la puedo recargar a 80, al 100% de su capacidad. Y si yo me voy nuevamente a una batería más pequeña, de 75, esta es de 75 amperios hora, la puedo recargar a 75. Entonces, por norma,
sin degradación, las baterías de litio se pueden cargar perfectamente a su capacidad sin que haya degradación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en carga lenta estoy muy por debajo de la capacidad de la batería de un vehículo, porque imagínate que el Ioniq mío tiene 28 kWh, creo, de batería, y yo la estoy cargando con un cargador de 3, 4 kW, estoy muy por debajo. Y si utilizo un cargador a 120, o sea, no hay cero diferencia entre utilizar el cargador que da Grupo Q, que es de 120 voltios y que apenas da 1,5 kW, a utilizar un cargador de 3 o utilizar un cargador de 6. Si la conectamos en casa a 3 kWh, inclusive si el vehículo viniera con un cargador a bordo de 7 kW, que es como lo que están viniendo los nuevos, estamos bien. Pero si yo voy a las estaciones de LICE, que son de 50 kilowatts, y yo pretendo meterle 50 de golpe, ahí es donde la degradación va así. Ajá, ahí es donde yo ya tengo una mayor degradación. Y por eso es que los cargadores rápidos juegan con el BMS y se hablan. Y entonces, entendiendo que la batería de litio tiene un BMS y entendiendo que ese BMS es una computadora, una electrónica, que habla con el cargador, el BMS le dice al cargador, yo tengo tal capacidad. Entonces el cargador dice, ok, le voy a suministrar un poco más de corriente durante un tiempo y después la bajo. Y por eso es que en los cargadores rápidos vemos como hay picos de 40, 50 kilowatts y después él baja un momento, porque ya llega el momento en donde el BMS le dice, ya no es seguro, porque la temperatura interna es muy alta o por X condición, entonces lo bajan. ¿Ves? Entonces, en efecto, vamos a ver, es un poco estresante para la batería, mas no la va a dañar. Pero Alejandro, eso es exactamente lo mismo a que usted esté acostumbrado a correr 5 kilómetros todos los días y que esos 5 kilómetros usted los corra en una hora. Estoy inventando, ¿verdad? Sí, en una hora se corre mucho más de eso. Supongamos que usted esos 5 kilómetros los recorre en 30 minutos y usted dice, yo quiero correrlos en 20 o quiero recorrerlos en 15. Entonces usted llega y le pone y lo hace un día. Y usted tal vez se tuvo algún enratonamiento, tuvo algún dolor muscular, alguna cosa, se estresó. Pero usted tal vez no tuvo una lesión grave. Pero si usted repite eso 3 días seguidos, llega el momento en donde se lesiona, donde lo daño. Entonces ahí es donde viene el juego de probabilidades, ¿verdad? Si yo lo hago de forma constante, esas conductas estresantes para las baterías, puede ser que llegue el momento que se dañe, ¿verdad? En teoría el BMS va a protegerla, en teoría, pero siempre existe un margen de error, ¿verdad? ¿Ves? Entonces ahí, digamos, como recomendación principal que yo vería es no abusar de las recargas rápidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ocasionar estrés en los materiales que producen la reacción química y al final dañar la batería. Ok, entonces prácticamente podríamos utilizarla como para lo que es, digamos, si vamos a hacer un viaje largo de acá a Guanacaste, voy cargo en Guanacaste porque no estoy en mi casa. Exactamente. Me regreso y ya en la casa, en la área rural o cerca de mi vivienda, lo cargo en la casa. Es correcto, exactamente. Y lo hacemos de esa forma. Ahora, yo he visto también en foros de internet donde hay gente que dice, voy a hacer un recorrido de 3.000 kilómetros en Europa, o no recuerdo cuánto era, y dice, voy a irme a punta de cargador rápido, fue un recargo, ¿no? Tal vez 3.000 kilómetros, lo exageré, 1.200, 1.300 kilómetros, que es algo que perfectamente en autopistas de allá recorren en un día, y van, recargan, y no hay afectación en la vida útil de la batería, al menos ellos dicen a través del tiempo, ¿verdad? Por hacer eso varias veces. Pero hay un tema ahí que sí nos puede afectar a nosotros, y es un tema topográfico, Alejandro, y es que cuando una batería o un vehículo sube una cuesta, necesita más energía de la batería, tengo que hacer más trabajo, el consumo es mayor, ¿ves? Entonces no es lo mismo comparar el rendimiento o el comportamiento de un vehículo en otros países donde la autopista es muy plana, donde yo puedo ir a una velocidad constante todo el trayecto, donde el consumo de la batería es bajo, a la realidad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque cuando yo la recargo, la caliento, sobre todo si es carga rápida. Si es carga lenta no le hace nada. Yo le puedo meter los 8 kilowatts si quiero, que no le va a hacer nada. Los 8 kilowatts del cargador a bordo, es lo que quiero decir, ¿verdad? Eso no le hace cosquillas a una batería de 28 kilowatts hora. Eso es cualquier cosa. Pero si yo la cargo rápido, la estoy calentando. Y si además de eso yo llevo mi vehículo lleno de personas, la cajuela llena de gente, y tras de eso me pongo a subir el Monte del Aguacate después de haber hecho la recarga, por ejemplo, entonces ahí estoy
recalentando todavía más la batería y la estoy estresando más. Eso me ha dado dos escenarios típicos acá en Costa Rica, por ejemplo. Estoy en San José, me voy para Guanacaste, de prácticamente aquí a Guanacaste de ida es todo descenso, entonces la batería va a estar en unas condiciones óptimas, voy, llego y cargo de una vez, pues digamos que estoy jugando con que el BMS y el enfriamiento del vehículo me va a ayudar bastante. Y no solo eso, Ali, perdón que lo interrumpa, cuando yo voy de bajada no hay entrega de energía a la batería, entonces ella tiene tiempo para enfriarse, porque no está ejerciendo trabajo, ella está ahí, por decirlo así, recibiendo carga o manteniéndose sin entregar energía, aunque el vehículo esté en movimiento. Ok, y caso contrario es que me vaya de aquí, igualmente de San José, me vaya para Pérez Celedón, que es puro ascenso a llegar a Chespiritos. Es correcto. Y lo cargue directamente en el punto de carga rápida. Es correcto. Ahí tendría que darle un tiempo, ¿cómo hago en esa condición? Idealmente el BMS va a controlar y le va a decir al cargador, yo no puedo recibir tantos kilowatts, apáguese. Puede ser que el comportamiento de ese cargador sea diferente al cargador que está, no sé, por decir algo, en Limonal, ¿verdad? Porque los carros, la mayoría van de bajada. Muy probablemente ese cargador no entregue tanta energía tanto tiempo, y no sea que el cargador esté malo, sino que los vehículos mayoritariamente van a llegar con la batería caliente. Entonces, en la buena teoría, el BMS viene a decirle al cargador, limítese, no me entregue tanta energía, y el cargador baja. En la buena teoría debiera pasar eso, pero aunque se dé ese fenómeno, hay un estrés en la batería, en donde yo recomendaría, si es factible, pasar de Chespiritos y recargar a punta de autogeneración o regenerativo de bajada yéndose a Pérez Celedón, ¿verdad? Okay. Y cargar ya en Pérez Celedón, que está al otro punto de carga rápida. Y cargar ya en Pérez Celedón, en donde usted ya ha venido de bajada, le dio tiempo a la batería de enfriar, no le estuvo sacando energía, ¿verdad? ¿Ves? Y eso se incrementa nuevamente si el vehículo va cargado y si lleva mucha carga. No es lo mismo que un vehículo lleve una persona a que lleve 5, y si además de 5 lleva todas las maletas, es más. Recuerden que al final eso es trabajo, ¿verdad? Y el trabajo es una fuerza, masa por aceleración. No es lo mismo mover 100 kilos que de una persona promedio, digamos, a mover 300, 400 kilos, que serían las 5 personas, ¿verdad? Más las maletas. Hay más energía que le tengo que sacar a esa batería. Un tema importantísimo con la temperatura, que es el siguiente aspecto que yo quería hablar, y es un tema que no debiera ser tan preocupante para nosotros, ¿verdad? Es el tema de que, bueno, ya Estados Unidos ha hecho mucho estudio de eso es un estudio gringo, cómo impacta la temperatura ambiente, la vida útil de las baterías, o la expectativa de vida útil, ¿verdad? ¿Por qué digo que no nos debiera preocupar a nosotros? Porque nosotros estamos muy lejos de tener las temperaturas que hay en Phoenix, en Houston y Minneapolis, por ejemplo, y aún en Minneapolis hablamos de 16 grados. ¿Y por qué lo digo eso? Porque Phoenix es uno de los lugares más calientes de la Tierra, llega a temperaturas a 40, 45 grados centígrados, bien, ahí es donde ponen fotos del desierto derritiendo zapatos. Eso afecta a la batería, nosotros no llegamos a esas condiciones. Y por el otro lado, Minneapolis, que es uno de los que tiene una expectativa mayor y hablan de 16 años o más, y tiene climas invernales, nosotros no tenemos esa fluctuación de invierno-verano que tiene el hemisferio norte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es muy bueno para la batería de nuestros vehículos. El que una batería fluctúe de la temperatura ambiente de 13, 14 grados a 30, 35 grados centígrados, que es lo máximo que puede haber en Costa Rica, no es nada realmente. O sea, realmente la fluctuación es mínima y la afectación es mínima, porque esto está pensado para estos rangos de temperatura. Están pensados desde menos 20 hasta más 55 grados centígrados. Y así es como ellos diseñan. Entonces, si usted se pone a ver que la batería tiene que soportar menos 20, y usted dice, mira, Canadá, Inglaterra, Rusia, si llegan a menos 20, más 55, Phoenix, zonas de África y otros lugares muy calientes, Australia, por ejemplo, que tiene temperaturas muy altas. Entonces, uno dice, claro, ellos tienen condiciones extremas. Costa Rica tiene condiciones muy estables y muy favorables para las baterías de litio. Entonces, eso es parte de lo que quería ahí recalcar. La temperatura ambiente no tiene gran impacto.
la que afecta más es el proceso de carga y recarga, pero por la temperatura de la celda, no por la temperatura ambiente. Y bueno, Ale, ya como para ir finalizando, lo último que yo quería conversar un poquito era sobre tendencias futuras, lo que visualizamos o lo que creemos que puede venir a futuro en el mercado de las baterías. En fin, mi primer mensaje antes de sacar el listado de tendencias es que tenemos que ser cautos con las nuevas tecnologías. A nivel mundial andan muchas empresas tratando de innovar. Siempre salen posibles buenos inventos, excelentes inventos, cosas que van a revolucionar, que al final no se concretan porque a nivel de laboratorio tal vez fueron útiles el experimento, pero a nivel comercial no son viables. Entonces, cuando uno dice, mira, es que va a haber una super batería que va a almacenar toda la energía de un vehículo en un cubito de 20x20, uno dice, bueno, realmente eso a nivel de laboratorio, quién sabe qué vieron, pero comercialmente se irá a dar, se podrá producir en masa, será energía atómica lo que tiene dentro y no podremos tenerlo porque produce riesgos. En fin, con eso yo lo que quiero decir es que siempre es interesante seguir tendencias, pero en mi trabajo justamente yo me dedico a seguir tendencias y yo les puedo decir que el 85-90% de las tendencias que hay en ferias de innovación y cosas no fructifican comercialmente. Por algún motivo se quedan, ¿verdad? Y eso pasa hasta en cosas como el show del CES de Las Vegas. Entonces uno va a ver, dispositivos de consumo masivo, de realidad aumentada, de 3D, de carambadas para videojuegos, que en el show se ve muy bonito, se lo ponen todo, pero nunca se vendió y nunca se comercializó, por diferentes razones. Entonces, primero ser cautos, ¿verdad? Pero hay parámetros generales que sí van a seguir, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sí va a seguir? Y hay que ponerle el ojo. Bueno, mayor autonomía en los vehículos. ¿Cómo? Con mejores baterías u otros tipos de baterías u otras aleaciones de baterías. Mira, ¿cuándo va a llegar? En algún momento. Puede ser que sea dentro de mucho, puede ser que sea dentro de poco, no sé. Por ejemplo, para darle una idea de cómo es esto, Alejandro, el litio como fuente de energía ya se sabía que podía ser viable desde antes de 1960. En 1966, para los que nos gusta un poco la ciencia ficción, salió la primera versión de Star Trek. Y ellos en Star Trek buscaban cristales de dilitio en planetas. ¿Por qué? Porque los científicos ya sabían que el litio era una fuente de energía que podía ser utilizada. Y desde esa época pensaban que iba a propulsar naves espaciales, ¿verdad? Y a velocidades superiores a la luz. Entonces, en esa época podríamos haber dicho, claro, si en 1966 decían que el litio, o el dilitio, como le llamaban ellos ahí, que era una variación del litio, podía mover naves espaciales, y para el 2020 estos vehículos de nosotros debieran de tener 10.000 kilómetros de autonomía, ¿verdad? Pero hay temas que se dan poco a poco y que no son tan simples, ¿verdad? Entonces, eso lo hay como un mensaje de reflexión de que no creamos que todo lo que viene va a ser tan mágico como lo pintan. Hay mucho también de mercadeo por detrás, ¿verdad? Menores tiempos de recarga o uso de fuentes renovables de energía, eso es un hecho que va a venir, la sociedad va hacia eso. Mucha gente piensa, mira, es que la tecnología fotovoltaica integrada a los vehículos eléctricos puede ser la solución porque mi vehículo se puede recargar mientras yo lo conduzco o se puede recargar mientras yo lo estaciono. Pues tal vez sí, habría que esperar que los avances en la química nos produzcan módulos fotovoltaicos más eficientes. Imagínate que un módulo fotovoltaico muy eficiente produce alrededor de 400 a 500 watts por metro cuadrado apenas. Entonces estamos hablando de 500 watts, que son 0,5 kilowatts para una batería de 28 kilowatts. O sea, en un metro cuadrado, o sea, se ocupa muchísimo, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil hacerlo así, como que le voy a poner al techo del vehículo un módulo fotovoltaico y ya carga, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento el desarrollo de la tecnología va a llegar. ¿Qué creo yo que sí va a venir también bastante fuerte? Implementación de inteligencia artificial. Con la llegada de Apple al segmento de los vehículos eléctricos, eso va a tener un cambio. Y un cambio en inteligencia artificial, que no pensemos solo en conducción autónoma, pensemos en toda esa asistencia remota que el vehículo le puede dar a la persona, así como el teléfono de nosotros ahora no es teléfono, sino que es una agenda, un procesador de texto, es un GPS y tiene un montón de funciones que el teléfono es la menor. Nuestro vehículo, para mí, se va a convertir en
en el siguiente extensión de todo lo que hace el teléfono, ¿verdad? De una forma más integral, en el sentido de, no sé, manejar la agenda, como les decía ahora, manejarle rutas, manejarle recordatorios, el decirle, Víctor, recuerde la reunión de tal, recomiendo tal ruta porque me integro con Waze, o recuerde, no sé, hacer tal vuelta, en fin, todo ese tipo de cosas, más toda la integración multimedia, de música, de aprender los gustos nuestros y buscar contenido de la red, descargarlo y presentarlo, ¿verdad? Entonces, eso sí creo que va a venir bastante fuerte, ¿verdad? ¿Ves? Y un tema interesante que lo pongo es que va a venir una mayor especialización del conocimiento técnico, ¿verdad? O una tecnificación del mercado y de los trabajadores, el cual nos conlleva a todos nosotros adaptarnos y a lo nuevo que viene, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En foros como estos, leyendo y empapándonos y sobre todo estudiando, ¿verdad? Lo que viene. Y es que, Ale, veamos la evolución del automóvil en 1800. En 1880 lo que habían eran carruajes y había gente que se dedicaba a criar caballos y construir carruajes. Y cuando salieron los primeros vehículos por Henry Ford, Mercedes-Benz y ellos, hay gente que decía, no, hombre, esa carambada no va a servir, esa carambada es una tecnología que no sirve, echa mucho humo, ¿y dónde va a conseguir la gasolina? Y hubo gente que se quedó con el disco en la mente de los caballos y el carruaje, y llegó el momento en donde se quedaron sin trabajo y lamentablemente quedaron fuera. Como hubieron otros que dijeron, no, mira, yo voy a meterme en esta tecnología, voy a ver qué viene, voy a estudiarla, y se hicieron mecánicos automotrices. Y bueno, para mí el reto viene ahora en dos vertientes. Lo mecánico, que ya está muy bien asimilado, lo eléctrico, o tres vertientes. Lo eléctrico, que están haciendo muy bien en Costa Rica esfuerzos de cómo diagnosticar los vehículos eléctricos, cómo cambiar las baterías, pero hay una capa informática grande que va a meterse en los vehículos, en donde hay un nicho de mercado muy grande para todas las personas que sepan aprovechar esa infraestructura, desarrollo de aplicaciones para vehículos, y cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Que es un segmento de mercado interesante. Una pregunta, y perdón por desviarlo del tema, pero ahorita que estamos hablando en tendencias, ¿usted se recuerda esta imagen que dio vueltas en internet por todo lado de un carro que tenía una rueda que supuestamente se recargaba con energía del movimiento? ¿Eso es una genialidad o eso es una loquera? Eso es una loquera. A manera de, ¿cómo es que se llama, Alejandro? Vamos a ver, de concepto puede sonar viable. Y dice, claro, con la misma energía de que el motor va girando, genero electricidad y cargo el vehículo. Entonces, sí, pero en mecánica y termodinámica y en electricidad siempre hay pérdidas. No hay un sistema perfecto. Hay pérdidas. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía que es transmitida de la rueda al generador, solo la faja, la polea, tiene pérdidas de energía. Y al tener pérdidas, ¿qué quiere decir? Que si yo consumo del carro 100 watts, yo no puedo producir 100 watts en electricidad. Si yo consumo 100, voy a producir 80, porque tengo un 20% en pérdidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en lugar de estar aportando, estoy perdiendo energía, porque estoy gastando más de lo que entrego al vehículo. No sé si me expliqué esa parte bien. De hecho, eso fue lo que a mí empíricamente se me vino a la cabeza, que digamos, si normalmente el motor tenía que hacer un trabajo, qué sé yo, de 10 kilowatts para mover simplemente las ruedas, pero si le pongo esta rueda extra, tengo que moverla con algo, entonces voy a tener que utilizar, qué sé yo, 12 kilowatts para mover ahora sí las 5 ruedas. Ajá. Y esos 2 kilowatts no se pueden transformar directamente en electricidad. Esos 2 kilowatts, hay pérdidas por el sistema. Entonces, de los 2 kilowatts que usted consumió, perdió, no sé, 0.5, por decir algo. Entonces, usted le sacó 2 kilowatts para inyectar 1,5. Quiere decir que en lugar de estar haciendo algo bueno, está perdiendo. Que sí creo que va a venir mucho en algún momento, baterías, pero vieras que yo lo veo tan difícil, ¿verdad? Vamos a ver qué logran, porque imagínate, Alejandro, que la batería de plomo tiene más de 100 años de existir y la reducción en tamaño no ha sido tan grande como se esperaría. Los bancos de baterías siguen siendo grandísimos. El litio como fuente de energía tiene su tiempo. Entonces,
¿Algún día se reducirá? Tal vez sí, o tal vez con otro material, otro metal, no sé. ¿Qué tal se ve con esto que está mucho en boga, que son las baterías sólidas? También esos son, vamos a ver, experimentos químicos que tienen ahora de laboratorio para probar con otras mezclas de aleaciones que no sean litio que puedan producir energía, ¿verdad? ¿Ves? Lo que pasa es que hay todo un proceso, digamos, ubiquemos cómo se da esto, ¿verdad? Cuando viene una nueva tecnología como estas, ¿de dónde viene? Viene generalmente de dos sitios, o de una universidad o de una empresa. Entonces llega el área de investigación y desarrollo de Huawei en China, por decir algo, para coger un fabricante. Y se les ocurre una nueva mezcla química que produce una batería, que ellos creen que tienen alta eficiencia. O llega a la universidad del MIT o de Stanford o cualquiera de estas y llega y dice, vamos a hacer este nuevo aleación y este nuevo producto. Pero eso tiene que pasar un proceso de depuración, de ver las fallas, de ver el riesgo de fuego que hay, qué tan seguro es para el ser humano, qué tanta vida útil tiene. Entonces, nuevamente, son tendencias interesantes a analizar, pero no necesariamente van a estar en un futuro inmediato, ¿verdad? A corto plazo, entonces podemos quedarnos con plomo, con litio, níquel, magnesio, cobalto, que es otra aleación que se utiliza mucho. Ajá, y terrofosfato, que está agarrando bastante protagonismo últimamente. Es correcto, exactamente. Y yo no visualizo así, al menos en el corto plazo, pensando de aquí a unos 5 años, un gran cambio así drástico en esas tendencias. Porque ¿qué es lo que han hecho todos los fabricantes? Digamos, para aumentar la autonomía, pongo batería más grande. Eso es lo que hacen. Y mejoran un poco y dicen, mi batería es más liviana, pero cuando usted ve el detalle fino, es que ellos en metales, estructura y aleación se ahorraron un 3% de peso, un 4% de peso. No es un brinco así grande en donde usted dice, mira, la batería pasó de pesar 500 kilos a pesar 250, no, pasó de pesar 500 kilos a pesar 495 kilos. Entonces usted dice, sí, claro, hubo un ahorro, pero fue un ahorro pequeñito, ¿verdad? Entonces, van a haber mayores autonomías, sí, con mejoras, pero no van a ser tan drásticas. Pero ¿qué sí va a venir? Una disminución, creo yo, en el precio de esas baterías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al haber mayor demanda, la oferta tiene que producir más. Entonces, al masificarse más eso, creo yo, va a haber una mayor adopción de esa tecnología y un menor precio de las baterías, ¿verdad? Muchísimas gracias, Víctor, más bien por sacar el tiempo, por hacer la presentación y poner punto a punto cada uno de los conceptos que realmente, vamos a ver, vamos a decirlo así, lo que nos acaba de dar usted en este video es un ABC de todo lo que tenemos que saber a nivel de batería, conceptos, para después ya decirnos, nos tiramos abajo con un vehículo eléctrico. Es correcto. Y es que, Ale, así como muchos de nosotros en el pasado estudiamos algo de mecánica y sabíamos qué hace una caja de cambios, qué hace un carburador, qué hace un inyector, qué es un árbol de levas o qué es un cigüeñal, y algunos lo hicimos y lo estudiamos porque nos gustó, a la hora de cambiar la tecnología y quitar ese componente motor de combustión, los que querramos conocer más, tenemos que estudiar voltaje, corriente, amperaje, potencia eléctrica, cargadores y electrónica. ¿Por qué? Porque estamos cambiando ese corazón de ese motor y quitarlo por poniendo algo eléctrico. Entonces tenemos que coger conceptos básicos. Ok, muchísimas gracias más bien. No, de nada, con gusto. Más bien, Víctor, antes de dejarlos que se vaya, perdón. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, si quiere contactarlo, ¿cómo hacen? ¿Tienes algunas redes sociales o por dónde te pueden buscar? Quiere, ponga el correo en el mío, el del MEP, ahí es donde envió la invitación, y por correo electrónico, con mucho gusto. Ok, perfecto. Ok, listo, entonces. Nos vemos, muchísimas gracias, que la pase bonito. De nada, hasta luego. Muchísimas gracias a Víctor por compartir con nosotros en este episodio del podcast para enseñarnos un poco más sobre todo aquello que engloba un vehículo 100% eléctrico. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech, en Instagram, Facebook y YouTube, y además visitar alemonterotech.com, en donde está el comparador de vehículos eléctricos. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima.